Amén. Gracias, hermanos. Una vez más, el Señor nos permite estar juntos. Hoy vamos a retomar la clase de Apocalipsis. Estábamos viendo del capítulo 6, perdón, el 7, del capítulo 7, los sellados del pueblo de Israel y lo que va a pasar durante ese tiempo. Hablamos un poquito de la angustia de Jacob, que van a ser ese periodo. La gran tribulación la dividen en 7 años, ¿verdad? Pero los 3 años, los últimos 3 años y medio, se asigna como la angustia de Jacob, donde Israel va a ser perseguido. Y vamos a retomar, no alcanzamos a leer lo del Nuevo Testamento en Romanos, de lo que dice el Señor acerca del plan que Él tiene para Israel. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes otra vez y vamos a leer rápidamente. Tengo aquí el nuevo estudio, ¿verdad? Pero también quiero, a ver si está aquí, sí, aquí está. A leer con ustedes del libro de Romanos. Leímos Oseas, que por qué, para entender por qué el enemigo se ensaña tanto contra Israel, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto interés? Y leímos que el Señor dijo en Oseas capítulo 5, versículo 14, que, o el 15 más bien, que Él no iba a regresar hasta que Israel reconozca su pecado y busque en su rostro. O sea, hay una condición para que el Señor pueda venir en su segunda venida ya a establecer su reino. Y es eso, ¿no? Que, déjame ver si puedo sacar esto para que se vea más grande. El, el, Aquí lo tengo. En Oseas vimos eso. Y, y entonces Satanás sabe eso. Satanás sabe que el Señor no viene si Israel no, no lo busca. Mientras exista Israel, hay la posibilidad de que el Señor regrese, ¿no? Y por eso el enemigo dice, pues yo, si destruyo a Israel, no, no podrá venir el Mesías, ¿no? Entonces, él sabe que Israel es importante, es el trono donde el Señor va a establecer su reino, ¿no? En Jerusalén. Aquí dice el versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea, 5:15. Andaré y volveré a mi lugar. El Señor vino y se fue, y va a regresar hasta que ellos lo vean como el Mesías, reconozcan su pecado y busquen su rostro. Así que en eso nos quedamos y dijimos que íbamos a leer un poquito del Nuevo Testamento para ir conectando, ¿verdad? Las dos visiones, tanto la del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y vamos a leer en Romanos 9 lo que el apóstol Pablo le explica a los gentiles, ¿no? Como a hermanos como nosotros que no eran judíos, lo que ha pasado con Israel. Y vamos a ver desde el versículo 1, aquí dice 9, pero es Romanos 9, 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, maldecido. Pablo dice, yo quisiera, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne y que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren qué descripción tan preciosa de nuestro Señor y del plan que Él tiene para Israel, ¿verdad? Lo escogió, le reveló la ley, los propósitos divinos, son revelados, la gloria, los pactos, todo, las promesas vienen, son dadas a Israel para que Israel las crea, las cuide y las comparta a los demás, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, el Señor sabe, yo no miento, yo quisiera
estar separado de Cristo si pudiera alcanzar a mis parientes, a mi familia, a los israelitas que no entienden, que no han entendido el plan, ¿verdad? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Acuérdense que habían dos mujeres que representaban a dos pactos, ¿verdad? El pacto de Abraham con Isaac, de Dios con Abraham a través de Isaac, y el de Ismael, que están representando dos estados espirituales, uno en Cristo y uno en la carne, la ley. Y dice, y la ley no salva, por eso Dios descarta a esa mujer, ¿cómo se llamaba la sierva de Abraham que tuvo a Ismael, ¿verdad? Ahorita se me escapa el nombre, pero dice, en él no te voy a dar descendencia, en Ismael no va a haber descendencia porque él representa, es una figura de la ley. La ley no salva, pero en Cristo, en Isaac, te voy a dar descendencia, ¿verdad? Y eso está haciendo referencia a Pablo, ¿verdad? Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. O sea, a los que se quieren justificar por la ley, dice, tienes que hacer esto para ser salvo, tienes que hacer esto, yo hago esto para... Dice, el Señor ya había elegido a Isaac antes de que hayan hecho, sí, gracias hermana Agar, por recordarme el nombre de la sierva de Sara y Abraham, ¿verdad? Ella representa los hijos de la ley. Y Sara representa a los hijos en Cristo, ¿verdad? Los hijos de Dios. Así que la ley se hace a un lado y el pacto permanece con Isaac. Dice, ¿verdad? Así que es por elección, no porque hayan hecho algo especial, no porque uno haya sido mejor que otro, simple y llanamente al Señor le plació. Así como le place salvarnos individualmente, ¿no? El Señor extiende su misericordia en su gracia, ¿verdad? Ahora dice aquí en el versículo 12, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, la ley va a servir a Cristo, ¿verdad? En este caso, literalmente Ismael, todas las generaciones van a servir a los descendientes de Israel, ¿verdad? Ahora, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, o quiere decir rechacé. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? O sea, Dios es el que da su gracia, ¿verdad? Si nos salvamos es porque es la gracia de Dios en Cristo, todo viene en Cristo, esa es la bendición. Se puede explicar eso y entender mejor cuando entendemos que Dios es un Dios que todo lo sabe. Eso se conoce como la presciencia de Dios, no la presencia, sino es S y C, presciencia de Dios, es el todo conocimiento de Dios. Él sabe quién lo va a rechazar, él sabe quién lo va a amar, él sabe quién lo va a odiar. Entonces el Señor trabaja mucho, en Efesios se ve eso. La elección está basada en la presencia de Dios, él ya sabe. Y da oportunidades aún a los que lo rechazan, le da oportunidad vez tras vez, pero él sabe el corazón. Por eso dice que él no ve lo exterior, sino él ve lo de adentro. Entonces, pero
Él no tiene obligación de salvar a nadie. El Señor en su gracia y misericordia, dice, le dijo a Moisés, yo salvo al que yo quiero. Obviamente, sí hay como algo que encaja, ¿no? Que para que nosotros podamos entender que el Señor sabe, todo lo sabe, ¿verdad? Y no es que al antojo o capricho, ¿verdad? A este condeno o a aunque quiera salvarse, no le voy a dar salvación porque no lo quiero. No, eso no es lo que está tratando de decir las Escrituras. Está diciendo que Dios extiende su salvación a toda la humanidad, pero Él sabe quién no lo va a rechazar y por eso está la elección en Cristo desde antes de que el mundo fuese. Es la realidad. No discriminó, a todo mundo le dio la oportunidad, pero ese es otro tema que ahorita no estamos tratando, ¿verdad? Dice, porque la escritura dice a Faraón, aquí está el entendimiento, dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, porque el Señor sabía que el faraón no iba a doblegarse y así iba a poder manifestar su, sus grandes obras en las plagas que hizo. Dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hemos explicado eso también de cómo el Señor tiene que hacerlo, porque si el Señor no endureciera el corazón de la persona, automáticamente se rendiría a Dios y Dios no quiere que sea por obligación o por consecuencia, porque la gloria de Dios es tan tremenda. Es como cuando uno ve eh, el mar y se admira y dice, wow, qué grandioso, o el Gran Cañón, dice, qué maravilloso. Se queda absorto ante la grandeza, lleva a adorar. Entonces el Señor imagínense, Él hizo eso. Qué tan grande es Él que si Él no velara a la persona, no es, la persona naturalmente lo adorara por su grandeza y su hermosura, ¿no? Entonces el Señor tiene que, porque sabe que esa persona no quiere, tiene que endurecer para que se cumpla la voluntad de la persona y no caigan adorándolo eh, automáticamente, ¿verdad? Prácticamente sería como el Señor, una violación que está obligando a la gente que lo adore. No, Él no. Entonces tiene que endurecer, pero cuando leemos eso pareciera que Dios es malo, dice, Él endureció, entonces ¿por qué castigan? No, es porque la persona quiere rechazarlo y el Señor sabe eso y no le va a obligar a que se doblegue. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Verdad? Eso es porque cuando uno lee, dice, entonces, ¿por qué le echa la culpa si el Señor mismo lo endurece? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahí está la explicación. Si nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Si el Señor no pone entregar a la persona a lo que ellos quieren, las personas tendrían que eh, caer de rodillas ante la majestad del Señor, dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad? Vamos a seguir a la siguiente página. Esto me está dando un poquito de problemas. A ver si puedo verlo de otra manera. A ver, lo voy a cerrar, hermanas. A ver si lo hago chiquito. Ah, o lo voy a abrir directamente de las escrituras, no de la página que tenía. Aquí voy a abrir. Aquí en Bible Gateway. Estamos en Romanos, capítulo 9. Entonces lo voy a poner aquí para leerlo de Romanos, capítulo 9. Ah, entonces nos quedamos en el versículo. Ok, aquí estamos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Claro, el alfarero hace lo que quiere, ¿no? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. La prerrogativa es de Dios, aunque si Él hiciera eso, Él tiene todo el derecho porque Él es el creador.
Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, nadie puede discutir por qué el Señor ha hecho las cosas como las ha hecho. Él tiene su plan perfecto, ¿no? Y se va a cumplir. Nadie puede intervenir. Dice, hay un dicho que me gusta que dice que los planes de Dios nadie los trunca. A veces se los detienen, pero no los acabamos. Podemos, a veces por rebeldía, por necedad, paralizar en un sentido como detenerlos, pero nunca paralizarlos, ¿verdad? Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Ahí entramos nosotros. En el momento que Israel rechaza al Mesías, el Señor abre las puertas para los que no éramos su pueblo y los que no éramos amados, para que vengamos a ser su pueblo y vengamos a ser amados, ¿verdad? Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Imagínense, en Israel, cuando estaba el tabernáculo y todo eso, nadie podía entrar, ni judíos, solo el sacerdote, ¿verdad? Pero menos los extranjeros. Y en ese lugar el Señor, cuando nace la iglesia, en el templo, ahí se predicaba, en los atrios, se empezó a compartir la palabra con los gentiles, ¿verdad? Y ahí se nos llamó hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Que eso es importante subrayar, porque sí, Israel va a ser salvo como pueblo, pero los que queden, o sea, no va a ser todo, ni todos los judíos, sino el remanente que quede será salvo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tomar un tiempo en explicar durante de los 7 años, ¿verdad? De la gran tribulación. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, Pablo reconoce que en los profetas del Antiguo Testamento se anunció ese tiempo donde Israel va a sufrir por haber rechazado al Señor. A Pablo le dolía esta realidad porque él era judío y tenía familiares, ¿verdad? Y también amaba a su nación. Y dice, pero el Señor tiene un remanente. El Señor va a salvar a Israel. Si no fuera por la misericordia de Dios, acabaría con todo Israel desde un principio, ¿verdad? Pero tantas muestras de paciencia, de amor, y es un mensaje que Dios tiene para nosotros también. En medio de todo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el Señor no cambia. El Señor siempre, claro, no todos se salvaron, como en el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Solamente 2 personas de esas millones de gente, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. O sea, hubo un remanente, pero si se ponen a pensar de los millones de gente que el Señor sacó de Egipto, fue un remanente muy pequeñito, o sea, pero el Señor cumplió su promesa de que iba a dar descendencia y de ahí salió, claro, entraron los hijos de los que murieron en el desierto, ¿verdad? Solo 2 de esa generación, pero miles y cientos de miles de los hijos o sea, la gracia de Dios está ahí siempre, ¿no? Para cumplir su promesa, cumplir su palabra.
tal vez los que se quedaron, ¿verdad? El Señor conocía su corazón duro, pero le dio oportunidad a los hijos, ¿no? Así que es el Señor el que tiene la prerrogativa de cuántos serán en el remanente, cuántos serán los que se quedan, porque Dios conoce el corazón. Así que eso les explica Pablo a los hermanos gentiles en Roma. Vamos a ver en el capítulo 10 qué más les dice. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, mire, él oraba por su pueblo. Y eso se me hace interesante, ¿verdad? A veces uno se olvida de su pueblo, ¿no? Pues, el Señor pone en el corazón de cada ser humano orar por su nación, ¿verdad? A veces hemos venido de otros países, podemos orar por la nación que dejamos o por la nación en la que estamos también, porque se convierte en nuestra nación en el momento que uno ya vive aquí. Y orar por la salvación de los que dejamos, orar por la salvación de los que con los que estamos, ¿verdad? Tener en cuenta a la nación, porque todo va a ser acerca de naciones cuando tenga que ver en los 7 años de la gran tribulación. El Señor está tratando con las naciones, ¿verdad? Y Pablo oraba por su nación como israelita. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, que creen que siguen a Dios y todo, pero no están en lo correcto. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿quién es la justicia de Dios? Es Cristo. Cristo es la justicia de Dios, la perfección de Dios. Lo ignoran a Él, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se sujetan a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En el momento que uno recibe al Señor como el Mesías, la justicia de Cristo se nos es impartida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo del Señor hace una obra de justificación. Nos declara inocentes, nos declara perfectos ante Dios Padre. Así que eso no entiende el judío, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, sí hay una justicia que viene por obedecer la palabra, la ley de Dios, pero hay que cumplirla. Si uno falla, ya se hace culpable, porque si falla en una, se hace culpable de todas. O sea, ya está manchado, no es perfecto. Y la justicia de Dios es la perfección. Entonces, eso dice, sí, la ley puede dar justicia, pero si cumples con todo. Y dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, tenemos la presencia de Cristo por fe, tenemos la palabra, Cristo es la palabra, está en nosotros, está muy cerca. No tenemos que esforzarnos para alcanzar el cielo porque ya el Señor nos ha dado su justicia, ni tampoco tenemos que tratar de sacar a los muertos con oraciones y con servicios de sacrificios para que se vayan al cielo, porque en ese caso estamos tumbando al Señor de lo que Él hizo. Él ya resucitó, Él nos representa, ¿verdad? Por eso dice, por eso predicamos esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el dueño de tu vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en ese momento, cuando uno cree eso, debe de dejar a un lado todo lo que en lo que uno confiaba para salvación, sea religión, sea las obras personales, sea tradiciones, sea lo que sea, confesamos con la boca que creemos en Él y en eso no, el Señor nos toma ese paso de fe como para salvación, porque con el corazón
Se cree para justicia, para la perfección de Cristo, se cree en eso, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer que Él hizo la obra, que Él es el perfecto, que en Él tenemos salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es importante entender la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil. Griego es están usando esa nacionalidad para decir todos los que no son judíos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, ahí está la misericordia de Dios, que nos hace su pueblo, nos comparte su salvación, ¿verdad? Y venimos a ser uno. Aquí empieza lo que se conoce como la era de la iglesia. En la iglesia pueden entrar judíos, predominantemente la iglesia del primer siglo eran eh, en su casi totalidad puros judíos creyentes que después salieron a predicar el evangelio por ser perseguidos a diferentes lugares y empezaron a compartir con los que no eran judíos. Así que el Señor le extiende la salvación a nosotros también. Dice, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, mientras más estamos escuchando la palabra de Dios, se van abriendo los oídos para creer, ¿verdad? Es algo, el oír la palabra de Dios causa que podamos oír al Señor, ¿verdad? Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, el Señor nos escoge a nosotros para que cuando Israel nos vea a los creyentes, digan, se pongan celosos. ¿Cómo es que ellos aman a Dios? ¿Cómo es que ellos saben de Dios? ¿Entienden las cosas o esa, les vamos a causar celos de nuestra relación que, con Dios? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor sigue tratando de alcanzarlos, pero no encuentra reciprocidad. Hay rebeldía en el corazón, ¿verdad? Y de ahí viene el último capítulo que es la aclaración de cuál es la posición de Israel ante Dios. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No porque ellos no responden ahorita. El Señor dice, allá quédense, yo ya tengo otro pueblo, yo ya tengo a mi iglesia, ya me olvido de ustedes. No, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo, el apóstol. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está explicando, no todos los judíos han rechazado a su Mesías. Hay un remanente. Siempre ha habido un remanente. En todas las edades, en todas las historias que vemos de Israel, siempre hay un remanente. Muchos mueren por sus extravíos, su idolatría y las consecuencias de su pecado, sufren, pero el Señor siempre mantiene un remanente. Y eso dice Pablo, dice,
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero cuando entendemos los dos, el debate que hay para el judío, ¿soy salvo por las obras o creo en Cristo que Él cumplió todas las obras y dependo de Él, ¿verdad? Y esa es una batalla que también el creyente tiene. Si leemos el libro de Gálatas, es todo acerca de personas que estando en la fe de Cristo quieren retroceder a, a, a las obras de la ley. Yo puedo cumplir, yo puedo hacer esto, yo me puedo salvar a mí mismo. Y Pablo dice a esas personas que estaban en la gracia y que ahora querían vivir por la ley, les dice, de la gracia habéis caído. ¿Verdad? Así que pues, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Pero aquí viene la razón por qué ellos están así. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, o sea, el hecho de que no fueron leales, su infidelidad, el apartarse, cuando ellos se apartaron, fue nuestra riqueza, porque ahí entramos nosotros. Dice, si cuando ellos caen, ustedes se han enriquecido, ¿cuánto más riqueza y gloria habrá cuando ellos sean restaurados? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ahí sigue explicando de la importancia y lo que viene, la restauración de Israel. Vamos a leer esa parte porque quiero terminar esto y dejar la plataforma, el fundamento para lo que sigue, que es los últimos 3 años y medio de la gran tribulación en cuanto a la persecución de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, de alguna manera hay un número de creyentes que no son judíos que tienen que entrar a creer en fe para que se pueda quitar este velo de los ojos de los judíos, ¿verdad? Y luego, cuando ya se levante ese velo, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, para que nosotros podamos ser salvos, ellos se hicieron enemigos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no da para quitar. Una vez que Él da, ya lo dio. No se puede echar para atrás.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedido a vosotros, ellos también alcancen misericordia, ¿verdad? Así que dice, esto es una profundidad de riqueza, es difícil entender esa sabiduría de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es difícil de entender. Son, Él es Dios, ¿verdad? Y si lo entenderíamos, entonces nosotros fuéramos del mismo nivel que Él. Pero bueno, eso es lo que ah, terminamos con la restauración de Israel, pero vamos a tener que retroceder un poquito a ver si aquí están mis notas. Aquí vamos a ver esto. Pueden apuntar estas porciones bíblicas, que es la que vamos a meditar en la próxima clase, para traerlo ya más a contexto de nuestros tiempos, ¿verdad? Pablo está diciendo, Israel va a ser salvo. Entendemos por qué es que tienen ceguera temporal por nosotros, es para beneficio nuestro, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se nos explica, eh, por ejemplo, en el Salmo 83, si pueden leerlo en su tiempo libre, dice que los pueblos traman cosas vanas. Dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto es como que si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Todo el Medio Oriente dice esto. Hace poco tuvieron una conferencia y uno de los líderes de los Hamas dijo, Israel será destruida, no va a ser ya más nación. No queremos que haya memoria del nombre de Israel. Cumplen la palabra, ¿verdad? Así que el Salmo 83 nos habla de los planes de las naciones en contra de Israel, pero cómo el Señor los va a restaurar. Jeremías 30 y 31 habla también que cómo será ese tiempo de angustia para Jacob, ¿verdad? Pero que va a ser librado. En varios de estos porciones, cuando uno lo lee detenidamente, ve cómo el Señor va a obrar. Y he marcado algunas de las promesas que están ahí. Aquí esto lo vamos a ver con más calma, cómo estas naciones son las que quieren la destrucción de Israel y cómo se está formando lo que la palabra anuncia, ¿verdad? El Hezbollah, los Hamas, qué área representan y cómo Rusia también tiene su participación. Todo eso lo vamos a ver con calma la próxima semana, pero si pueden ir leyendo las porciones, ayuda muchísimo. Ezequiel 38, que es la guerra de todas estas naciones contra Israel. Vamos a ver cuáles son los nombres de las naciones modernas, ¿verdad? Que se menciona Ezequiel 38. Entonces tienen Salmo 83, Jeremías 30 y 31, Ezequiel 38. El Salmo 2 habla de que cómo el Señor le da risa al Señor, de lo que piensan las naciones que pueden destruirlo a Él. Vamos a estudiar eso también, Isaías 29. Creo que ese es el último, Isaías 29 y 30. Y Zacarías, no quería dejar Zacarías 14 porque nos dice cómo será que el Señor destruye estas naciones, ¿verdad? En el versículo 12 dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, como que es una explosión nuclear, ¿verdad? La bomba atómica derrite los ojos, y ellos están parados, ¿verdad? Algo así vamos a ver qué podemos entender. Las escrituras están llenas de anuncios de lo que va a pasar en esos últimos 3 años y medio, porque habla el comienzo del milenio y la venida del Señor es al final de los 7 años, así que
ahí empieza la restauración de Israel. Pero vamos a ya enfocarnos en esos últimos 3 años y medio en la próxima clase porque hay bastante que leer. Pero quería dejar sentado que Dios no ha desechado a Israel. Eso es lo importante que tenemos que entender. Dios no ha desechado a Israel. El creyente dice la palabra que no debemos de ser arrogantes y hacerlos de menos o sentirnos más que ellos, porque nosotros fuimos injertados. Ellos están en la raíz y nosotros sacamos de ellos, ¿verdad? Hay hermanos judíos en nuestros tiempos, ¿verdad? Y los habrá en esos 144,000 sellados. Son 144,000 predicadores judíos que van a salir a convencer al mundo que Jesús era el Mesías y tendrán su tiempo, ¿verdad? Tendrán tiempo y ya vimos en la clase pasada que son millares, un número que no se puede contar de la gente que sale de la gran tribulación, que creyeron en Jesús a través de la predicación de los 144,000 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Así que vamos entendiendo cómo va a trabajar el Señor cuando ya nosotros no estemos aquí. La palabra de Él sigue avanzando. Miles de personas, millares de millares vienen al conocimiento del Señor. Israel se arrepiente y ahí el Señor llega a Jerusalén a imponer su reino, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que tiene que hacer para restaurar, porque va a haber mucha destrucción, pero el Señor va a restaurar todas las cosas. Así que eso es en breves rasgos lo que los profetas anuncian en todo el Antiguo Testamento. Hay más predicciones, más profecías de este tiempo, de la restauración de Israel y de la segunda venida de Cristo que de la primera venida. Así que muy interesante. Lamentablemente, muchos predicadores, maestros, no enseñan del Antiguo Testamento en ese contexto de Israel. Casi todo es más aplicado a la iglesia y nos perdemos muchísimo entendimiento de las profecías del pasado que nos competen porque es de nuestro tiempo lo que va a pasar, las guerras que van a pasar. Y lamentablemente yo creo que no he escuchado una predicación de los últimos 3 años y medio de la angustia de Jacob. Alguien que explique usando las profecías del Antiguo Testamento para explicar lo que le viene a Israel. Es triste y lamentable porque en verdad nosotros debemos de estar bien informados de la voluntad del Señor, porque ahí viene el Señor a reinar y se completa el regalo de salvación, no solamente la iglesia, pero su pueblo con la iglesia. Son diferentes tratos, ¿verdad? La iglesia es la novia de Cristo. El Antiguo Testamento siempre anuncia a Israel como la esposa de Jehová. Entonces hay una relación muy íntima con las dos entidades, la iglesia, Israel, y somos parte de la gloria de Dios. Así que es importante saber lo que le va a pasar a Israel y cómo todo esto juega un papel eh, en los tiempos finales, ¿verdad? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor porque todavía tenemos tiempo estamos aquí mientras tengamos vida para estudiar la palabra, profundizar en la voluntad de Dios, es revelación de Dios, que es importante. El Señor por eso dijo, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Porque de las profecías, ahí está todo lo que el Señor va a hacer. Nos anuncia el fin desde el principio, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque tu fidelidad es grande, es eterna. Señor, tú no cambias. Señor, gracias porque eres fiel a Israel, porque si no fueras fiel a Israel, no pudieras ser fiel a nosotros tampoco. Señor, porque
nosotros salimos de ese, somos una rama de ese injerto, Señor, de esa vid, Señor, que tú vas a restaurar y que va a traer gloria a tu nombre, a tu tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, a entender tu voluntad que ha sido revelada en las Escrituras a través de tus santos profetas y apóstoles, Señor, a entender, Señor, la importancia de la existencia de Israel y nosotros orar por ella, como pide tu palabra. Dice que bienaventurados son los que oran por la paz de Israel. Esto es el príncipe de paz, que venga Jesús. Señor, gracias porque somos tuyos, Señor, y aún en medio de la rebeldía, de las necedades, de los desvaríos, Señor, tu paciencia, tu misericordia, tu gracia es permanente, Señor. Gracias porque tú no cambias, Señor, y hay un remanente. Habrá siempre un remanente, Señor. Padre, te bendecimos porque eres bueno para con nosotros, Señor. Ayúdanos a admirarte cada día, valorarte, exaltarte, Señor, y cuidar, valorar nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos y damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que estos estudios despierten el deseo de estar más cerca de ti, Señor, de saber que tú vienes pronto y que nos quieres contigo, Señor. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Todo esto pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Hasta la próxima, hermanos.